Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 11. Jesús concentra sus esfuerzos en Capernaum. Sus acciones demuestran amor y ternura por la humanidad. Después de estos acontecimientos en Nazaret, Jesús se trasladó a la ciudad de Capernaum, cerca del mar de Galilea, para que se cumpliera la palabra de Jehová que se expresó a través de su profeta Isaías. Sin embargo, la lobreguez no será como cuando la tierra tuvo premura, como en el tiempo anterior cuando uno trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y cuando en el tiempo posterior uno hizo que se le honrara el camino junto al mar en la región del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. En cuanto a los que moran en la tierra de sombra profunda, la luz misma ha brillado sobre ellos. Mientras Jesús predicaba el reino de Dios, se puso a buscar a 4 de sus anteriores discípulos para que lo acompañaran de forma constante en su labor. Así, mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a sus compañeros lavando sus redes. Entonces se subió a la barca y les pidió que pudiesen alejarse de la costa. Así, cuando se alejaron un poco, Jesús procedió a sentarse y a enseñar a las muchedumbres que se hallaban en la ribera. Después, cuando terminó, le dijo a Pedro: «Rema hasta donde está profundo y echen sus redes para la pesca». Pero Pedro le replicó: «Instructor, toda la noche nos afanamos y no sacamos nada, pero porque tú lo dices, bajaré las redes». Cuando así lo hicieron, los pescados que se hallaron en las redes fueron tantos que comenzaron a romperse. Con urgencia les indicaron a los pescadores que se hallaban en otra barca cercana a que viniesen para poder ser ayudados. Al instante se acercaron y cuando comenzaron a ayudar en la retirada de las redes cargadas de peces, ambas barcas comenzaron a hundirse. En cuanto vio esto, Pedro se postró ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, porque soy varón pecador, Señor». Pero Jesús le contestó: «Deja de tener miedo, de ahora en adelante estarás pescando vivos a los hombres». Más adelante invitó a Andrés, el hermano de Pedro, y a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a ir en pos suya pescando a hombres para el reino de Dios, y aceptaron sin rodeos. Desde entonces no lo abandonaron más en su labor. Posteriormente, Jesús y los 4 discípulos fueron en día de sábado a una sinagoga de Capernaum. Allí comenzó el Señor a enseñar, y la gente comenzó a quedarse atónita por su autoridad y firme convicción con la que enseñaba sobre el reino de Dios. Sin embargo, entre los presentes se hallaba un endemoniado, así que comenzó a gritarle con voz fuerte a Jesús, diciendo: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé exactamente quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió así: «Calla y sal de él». Así el demonio convulsionó al hombre gritando a voz en cuello, pero sin hacerle daño. Entonces salió de él. Todos sin excepción quedaron completamente pasmados de asombro. Así comenzaron a preguntarse entre sí: «¿Qué es esto? Con autoridad ordena hasta a los espíritus inmundos y le obedecen». Las noticias de estos sucesos realmente se esparcieron con rapidez por toda la comarca. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús y sus discípulos se fueron a la casa de Pedro. Allí la suegra de éste se hallaba muy enferma y con fiebre alta. Entonces los familiares comenzaron a rogar al Señor: «Por favor, ayúdala». De modo que fue hasta ella y la tomó de la mano y la levantó, quedando sana de inmediato. Entonces Jesús y cuantos allí se hallaban
comenzaron a comer con regocijo el almuerzo. Más tarde, al adentrarse la oscuridad tras el atardecer, personas de todas partes empezaron a traer a los enfermos a la casa de Pedro, cuando se enteraron de que allí se hallaba Jesús, así hasta que toda la ciudad se hallaba allí. Jesús los sanó a todos sin importar las clases de dolencias que padecían, hasta a los endemoniados, de modo que éstos gritaban mientras salían de los cuerpos: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero Jesús los reprendía y les ordenaba no dar testimonio sobre él a la gente. Al día siguiente, mientras aún era temprano en la mañana, Jesús se levantó y se fue solo a un lugar solitario para orar a su Padre Jehová. Poco después, cuando Pedro y los demás se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la casa, fueron a buscarlo y lo hallaron. Pedro le dijo: «Todos te buscan». La gente en verdad no quería que él se fuera, puesto que apreciaban de corazón lo que Jesús hizo por ellos. Pero en contestación a Pedro, el Señor le dijo: «Vamos a otra parte, a las villas cercanas, para que predique también allí, porque con este propósito he salido». Sin embargo, los demás comenzaron a instarle que se quedara, pero él les dijo con firmeza: «También a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Como prueba de que así era, efectuaba milagros, tal como siglos antes hizo Moisés para probar que era siervo de Dios. Después de estas cosas, Jesús y sus 4 discípulos siguieron cosechando un éxito tras otro en su labor evangelizadora, por lo que su informe se esparció por toda Siria y Galilea con rapidez. Es por eso que grandes muchedumbres de toda Galilea, Judea y del otro lado del río Jordán comenzaron a seguir al Señor. Ahora bien, hubo de entre quienes le siguieron un hombre que estaba muy enfermo, lleno de lepra. Cuando Jesús ingresó a la ciudad de este leproso, se le acercó, cayó sobre su rostro y le suplicó al Señor: «Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme». Movido por la compasión, Jesús le extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció de él. Esto en verdad cumplió lo que se escribió sobre él en los Salmos: «Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvará». Entonces Jesús ordenó con rigor al hombre sanado: «Mira que no digas nada a nadie». Y le añadió diciendo: «Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece a favor de tu limpieza las cosas que Moisés prescribió para testimonio a ellos». Pero el hombre se hallaba tan feliz que comenzó a dar la noticia por todas partes, lo que originó un mayor interés y curiosidad en la gente hacia Jesús, lo que provocó que en cualquier ciudad a donde él mismo iba ya lo recibían las muchedumbres. Por eso, Jesús permaneció en lugares solitarios donde nadie vivía, y hacia él acudía gente de todas partes para escuchar sus enseñanzas y ser curadas de sus diversas enfermedades. La fama de Jesús se extendió por todo Israel con rapidez, y muchos viajaban largas distancias para encontrarse con él. Pero después de algunos días volvió a Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Muchos oyeron en dónde se encontraba y fueron a su casa, hasta fariseos y maestros procedentes de Jerusalén. Así, la gran multitud comenzó a obstruir la entrada del hogar donde se hallaba Jesús con los suyos y ya no cabían más. Mientras les enseñaba acerca de las cosas maravillosas y magníficas de Dios, su Padre, 4 hombres le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Deseaban que Jesús lo sanara, pero no podían introducirlo en la casa. Por eso, sin que se diesen por vencidos, subieron al techo plano y efectuaron en él un hoyo para bajar al paralítico a través de él por medio de unas cuerdas.
Cuando lo bajaron hasta el mismo lado de Jesús, el Señor se impresionó por la gran fe de ellos y exclamó al paralítico: «Tus pecados son perdonados». Al oír aquello, los escribas y fariseos renegaron dentro de sí, razonando: «¿Por qué habla este hombre de esta manera? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios?». Jesús, por Espíritu Santo, conoció los propios pensamientos de ellos y les dijo: «¿Por qué razonan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y toma tu camilla y anda?». Entonces, para demostrar su autoridad como Hijo de Dios, Jesús ordenó al paralítico diciendo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El enfermo lo hizo de inmediato delante de todos, y la gente, asombrada, comenzó a glorificar a Dios, exclamando: «Jamás hemos visto cosa semejante». Esto en verdad sucedió para probar que las enfermedades vienen como resultado del pecado y de la imperfección heredadas de Adán, pero que también todo el que ejerza fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo nuestro Señor, puede adquirir vida eterna. Poco después de estas cosas, Jesús salió de Capernaum y se dirigió al mar de Galilea. Entonces comenzaron a venirle las muchedumbres y procedió a enseñarles. Tras eso se dispuso a entrar en una aldea cercana a la orilla del mar y vio sentado en la oficina de los impuestos a Mateo, a quien también se le conocía por Leví. Entonces Jesús le dijo: «Sé mi seguidor». Como él ya había oído hablar de las enseñanzas de Cristo, aceptó de inmediato. Entonces dejó su trabajo y se dispuso a seguirle. Mateo, sumamente regocijado, se dispuso a organizar un gran banquete de recepción en su hogar para él y su familia junto a Jesús y sus discípulos, con el fin de expresar su profundo agradecimiento por su nuevo camino. En la celebración, Mateo también llamó a sus colegas, recaudadores de impuestos, para que estuviesen presentes con los suyos. Como los recaudadores de impuestos eran despreciados en sumo grado por los judíos contemporáneos por su falta de honradez y por su colaboración con los romanos, sus opresores, los fariseos, al ver a Jesús ingresar a la casa de Mateo con tantos otros recaudadores, comenzaron a murmurar contra él al decir a los discípulos: «¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?». Jesús, que por casualidad oyó esa pregunta, le respondió a los fariseos diciendo: «Las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores». Mateo tuvo como intención, al invitar a sus colegas, a que se beneficiasen de la enseñanza espiritual del Maestro. Jesús, con un corazón rebosante de compasión, les instruyó en sentido espiritual para su provecho, y muchos de ellos comenzaron a poner fe en él. Tiempo después de estas cosas, Juan el Bautista, quien llevaba varios meses en la prisión, animó a sus discípulos a hacerse seguidores de Jesús, pero no todos lo hicieron. Algunos de ellos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué practicamos el ayuno nosotros y los fariseos, pero tus discípulos no ayunan?». Claro está, los fariseos hacían ayunos 2 veces en semana como parte de su ritual religioso, mas los discípulos de Juan lo hacían por su profundo dolor debido al encarcelamiento de Juan, y deseaban saber por qué Jesús y los suyos no lo hacían. Por eso Jesús les dijo: «Los amigos del novio no tienen motivo para lamentarse mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero vendrán días en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán». Así, mientras Jesús permaneciera entre ellos,
Era absurdo ayunar, pues cuando él sí fuese ejecutado, sería ocasión para lamento y ayuno, situación que volvería a cambiarse en gran regocijo cuando él fuese resucitado. Después, Jesús les indicó que el nuevo sistema de adoración que instauraría no absorbería las prácticas religiosas judías, pues éstas estaban a punto de ser rechazadas por medio de la muerte en sacrificio de Jesucristo. Nadie cose un remiendo de paño no encogido en una prenda de vestir exterior vieja, porque su plena fuerza tiraría de la prenda de vestir exterior, y el desgarrón se haría peor. Tampoco ponen vino nuevo en odres viejos, pero si acaso lo ponen, entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Al adentrarse la primavera, después que Jesús hubo enseñado extensamente por toda Galilea, Jesús partió de nuevo con los suyos a Judea, donde predicaba en las sinagogas. En una de ellas se hallaba Urbano.